Hola, ¿cómo estás? Te voy a enseñar hoy acerca de todo lo que puedes hablar con un solo verbo de todos los tiempos. Muchas veces las personas se confunden y no saben cómo usar los verbos y cuándo usarlos. Entonces vamos a usar un verbo súper sencillo. Es el verbo trabajar. Ajá. Y trabajar se dice en forma simple así. Work. Trabajé en pasado. Worked. Trabajado. Worked. Y trabajando. Working. Siempre que veas un verbo, lo vas a ver de esta manera, en estos tiempos. El primero es la forma simple, verb in simple form. El segundo está en pasado, ¿ok? El tercer verbo está en pasado participio. Son los verbos que normalmente en español acaban con ado, ido, to, so y cho. En este caso, worked es trabajado. Ajá. Y normalmente estos verbos se utilizan con el auxiliar have o has. Ajá. Entonces, si yo quiero decir, por ejemplo, he trabajado, diría I have worked. Ahora, el siguiente verbo que es working, la siguiente conjugación está en gerundio, gerund. El ing en español normalmente lo traducimos como ando, endo, ¿ok? En este caso, working sería trabajando, ¿ok? Worked en pasado simple sería, si lo conjugo en la primera persona, sería trabajé. Si lo conjugo con la tercera persona, trabajó. O nosotros trabajamos, etcétera. Dependiendo de la persona con la que se conjugue, pero sabemos que está en pasado. En inglés es worked. Esa ed indica que está en pasado. Y esa ed con el auxiliar have o has indica que está en participio. Es decir, sus terminaciones en español son ado, ido, to, so o cho. Ujú. Ahora, siempre que veas tu lista de verbos, vas a ver esta forma. Verb in simple form o normalmente le ponen present. Y en los verbos regulares, su terminación en pasado y en participio va a ser con ed. Estos son los tiempos en los que podemos hablar normalmente en inglés. Sin embargo, estos tiempos se dividen en los tiempos simples, por eso les llamamos así, simple present, y los tiempos progresivos. ¿Por qué progresivos? Porque nos hablan acerca de lo que estamos haciendo. Acuérdense que nuestro verbo con ing en español es la terminación ando y endo. Y de lo que estamos haciendo, por eso encierro el verb be, porque de acuerdo a la persona vamos a usar am, is o are. En este caso, estamos usando el verbo trabajando, working, ¿ok? Si yo quiero decir, por ejemplo, estoy trabajando, I am working. Si yo quiero decir, ella está trabajando, ¿cómo sería? Exacto. She is working, she is working. Si quiero decir que ellos están trabajando, they are working. Ok. Eh, y normalmente utilizamos para hablar de las cosas que estamos haciendo en este momento los tiempos right now. I am working right now. She's working now. They are working in this moment. Ok. Y eso es para hablar de las cosas que hacemos en este momento. Ahora, si nosotros queremos hablar acerca de las cosas que hacemos comúnmente, vamos a utilizar el simple present. Simple present, lo vamos a tener aquí en este cuadrante. Simple present es para hablar acerca de lo que hacemos cotidianamente, nuestros hábitos. Por ejemplo, si yo quiero decir que trabajo en SIP, I work at SIP. ¿Ok? Si yo quiero hablar de que él trabaja en una compañía, podría decirlo así. He works, acuérdense que en la tercera persona agregamos una S. He works in a company. ¿Ok? Entonces, ahí estamos viendo cómo al conjugar correctamente un verbo, expresamos el tiempo correctamente. Entonces, repasamos. ¿Cómo diría? Estoy trabajando en este momento. Exacto. I am working now. I'm working in this moment. Entonces ya estamos viendo aquí dos tiempos, el presente simple y presente progresivo. Para hablar acerca de las cosas que hicimos ayer, la semana pasada, el mes pasado, yesterday, last week, last month, vamos a hablar en pasado. Y nuestro verbo, así como está aquí, lo vamos a usar en pasado. Entonces, como diría, por ejemplo, yo trabajé 5 horas la semana pasada. I worked 5 hours last week. Y eso es la semana pasada. I worked 5 hours last week. Eso es para hablar de las cosas que ya hicimos y ya terminaron, ya no continúan. Pero si queremos hablar de algo que estuvimos haciendo en el pasado, volvemos con el verb be.
el verb be es este. Pero en pasado lo vamos a conjugar con was o were. ¿Ok? Was lo vamos a utilizar para I, he, she, it. Y were lo vamos a utilizar para we, ay, se me fue una letra, para we, you y they. ¿Ok? Apréndetelo porque lo voy a borrar. Entonces, si yo quiero decir que, por ejemplo, estuve trabajando toda la mañana, es algo que estuve haciendo constantemente, voy a necesitar mi verbo con ing. Y, ¿cómo diría entonces? Estuve trabajando toda la mañana. I was working all the morning. Nosotros estuvimos trabajando la semana pasada. We were working last week. ¿Ok? Si queremos decir que estuvimos trabajando hace 30 minutos, vamos a utilizar ago al final. We were working 30 minutes ago. ¿Ok? Bueno, aquí lo contrario. 30 minutes ago. Ok. Si quiero decir que ellos estuvieron trabajando hace 2 días, podría decirlo así. They were working 2 days ago. Entonces, así de sencillo es hablar acerca de lo que estuvimos haciendo la semana pasada, hace 2 días, hace 2 horas. Ahora, para hablar acerca de las cosas que haremos, vamos a usar el simple future. Si queremos hablar de algo que estamos 100% seguros que sucederá o que haremos, o que prometemos. Para eso vamos a usar will. ¿Ok? Will es el auxiliar del simple future. Y lo vamos a usar con todos los pronouns. Lo vamos a usar con I, you, he, she, it, we y they. No repetí you porque you es tú y ustedes. Entonces, con todos los pronombres vamos a utilizar will. ¿Cómo diría entonces? Trabajaré. Ok, ya tienes el auxiliar, pero el verbo lo vas a poner en forma simple. Aquí está el verbo en forma simple. Entonces, will work. Ahora sí, ¿cómo dirías? Trabajaré la siguiente semana. I will work next week. Ok, ¿cómo dirías? Ella trabajará esta noche. Ok, she will work tonight. Perfecto. Tenemos varias formas de futuro progresivo. Una es con el auxiliar will y el verbo be en forma simple. Podría ser will be y nuestro tiempo en gerundio, working. Ok, si yo quiero decir, por ejemplo, que yo estaré trabajando durante 5 horas, diría así, I will be working 5 hours. Ok, si quiero decir que nosotros estaremos trabajando todo este mes, podría decirlo así, we will be working all this month. ¿Ok? Eso es para hablar de las cosas que estaremos haciendo. Hay otro futuro, que es el idiomático, para hablar acerca de las cosas que vamos a hacer. En ese caso, vamos a usar el verb be conjugado, ya sea am, is, are, y going to. Eso es el vamos a. Y el verbo va a quedar en forma simple. Por ejemplo, si yo quiero decir, voy a trabajar esta noche. I am going to work tonight. Y eso es yo voy a trabajar. Obviamente vas a aprender más de estos tiempos y a repasar conmigo si tú tomas clases de inglés en Centro de Inglés Personalizado. Lo puedes hacer conmigo o con cualquiera de nuestros maestros. Solamente te estoy dando un panorama de todo lo que puedes decir con usar un verbo correctamente y los tiempos con sus auxiliares correctamente. Ok. Ahora, ¿cómo dirías entonces con el going to, que es vamos a, voy a? ¿Cómo dirías? Vamos a ponerlo de rojo. Going to, que es vamos a trabajar. Going to work. No debemos olvidarnos nunca del verb be. Entonces, ¿cómo dirías? Ellos van a trabajar el siguiente mes. They are going to work the next month. Or next month. They are going to work the next month. ¿Ok? Ahora, ¿te acuerdas que te mencioné que en todos los tiempos perfectos vamos a usar el auxiliar have o has? En el caso del present perfect, vamos a usar el auxiliar have o has. Y dependiendo si es simple o progresivo, le vamos a aumentar algo más. En el tiempo present perfect es para hablar de las cosas que hemos hecho. Aquí vamos a ubicar el present perfect, para hablar acerca de lo que hemos hecho. Entonces vamos a usar el auxiliar have para los pronombres I, we, you y they. Y para los pronombres he, she, it, vamos a utilizar has. ¿Ok?
¿ok? Apréndete esto porque lo voy a borrar. Entonces, si quieres decir, por ejemplo, yo he trabajado toda la semana, dirías, I have worked all the week. Si quieres decir que ella ha trabajado todo el día, she has worked all day. Ahora, siempre que utilizamos nuestro auxiliar have o has, nuestro verbo va a ir en participio, como te había explicado aquí en esta parte. Entonces, esto es para hablar acerca de las cosas que hemos hecho. Aunque su tiempo se llama present perfect, realmente no nos está hablando del presente, nos está hablando de algo que hemos hecho en alguna ocasión en el pasado. Es decir, nos habla de experiencias. For example, I have worked in other schools. He trabajado en otras escuelas. She has worked in other companies. Ella ha trabajado en otras compañías. Sin embargo, si queremos hablar de las cosas que hemos estado haciendo, a nuestro auxiliar, have o has, le vamos a aumentar el verb to be. ¿Ok? Y eso es, hemos estado. Been significa estado. Been, estado. Si yo quiero decir entonces, he estado grabando un video todo este tiempo, exacto, lo diría así. I have been recording a video all this time. I have been recording a video. Si quiero decir que ella ha estado trabajando todo el mes, ¿cómo lo diría? Exacto. She has been working all the month. Trabajando. Ella ha estado trabajando todo el mes. ¿Ok? Entonces, vimos que en el present perfect, aparte del auxiliar, aumentamos been y nuestro verbo con ing porque es un tiempo progresivo. ¿Ok? ¿Cómo dirías? Ellos han estado trabajando todo este año. Déjalo en tus comentarios, escríbelo. Es con este tiempo present perfect progressive. ¿Ok? Y me gustaría ver tus comentarios. Ahora, el past perfect normalmente va a usar el auxiliar había. Y eso es have. Have lo vamos a usar para todos los pronombres. I, we, you, they, he, she, it. Para todos ellos vamos a usar have. Have significa había. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, decir, yo había trabajado en otra escuela antes de dar clases en SIP. I have worked. I had worked in another school before working at SIP. Or before working here. ¿Ok? Vamos a enfocarnos en esto. Yo había trabajado. I had worked. Ahora, para el past perfect progressive, que es de este lado, vamos a utilizar nuestro verbo con ing. Yo había estado trabajando. Yo había estado. Otra vez necesitamos been. Entonces vamos a usar nuestro auxiliar más been. ¿Cómo diría entonces? Yo había estado trabajando toda la mañana hasta que comencé a grabar. I had been working. Yo había estado trabajando. I had been working all the morning until I started to record. Hasta que empecé a grabar. Normalmente hablamos de dos cosas que hicimos previamente. ¿Okay? Ya no escribí la segunda, pero es así. I have been working all the morning until I started to record. Until I started recording this video. ¿Ok? Y el future perfect, vamos a usar el auxiliar will have para todos los pronombres. Will have. Y eso es habré. Yo habré, tú habrás, ellos habrán. Y nuestro verbo en participio. ¿Cómo decimos trabajado en inglés? Aquí lo tenemos. Trabajado. Worked. ¿Ok? Entonces, como diría, habremos trabajado toda la noche para el siguiente mes. No sé, cuando tienes un proyecto. O vamos a poner un ejemplo mejor. Imagínate que estás trabajando en una compañía y en el 2034, pues habrás trabajado 10 años en esa compañía, ¿ok? Entonces, ahora sí se va a entender mejor este tiempo. ¿Cómo dirías? Para el 2034, by 2034, habré trabajado 10 años en esta compañía. I will have worked 10 years in this company. ¿Ok? Eso es para hablar acerca de lo que ya habremos hecho en un futuro. I will have worked 10 years in this company by 2034. ¿Ok? Y el futuro perfecto, progresivo, ¿cómo lo dirías? En español sería, yo habré estado trabajando por 10 años. Yo habré estado trabajando. Igual, necesitamos estado. Y necesitamos nuestro verbo con ing. Entonces, ¿cómo sería? Yo habré estado trabajando por 10 años. Exacto. I will have been working for 10 years by 2034. Ok, esto que te acabo de enseñar
es una matriz de tiempos y solamente te enseñé la forma afirmativa con un verbo. Si tú te aprendes muchos verbos, puedes decir muchas cosas. Te invito a que te inscribas a nuestros cursos de inglés en Centro de Inglés Personalizado, en donde te vamos a enseñar a fondo cada tiempo y cómo hablar, tanto para decir cosas que haces, cosas que no haces, para preguntar y responder. En base a esto, tenemos nuestras conversaciones. Pues me ha encantado darte esta clase. Ahora no has visto mi cara porque preferí escribir de esta manera. Te invito a que hagas frases con el siguiente verbo. Y si tienes dudas, me dices. El verbo más común, el verbo hacer. Hacer, en forma simple, se dice do. Para la tercera persona, investígalo. Y si no, me preguntas en los comentarios. Yo te respondo. Todas las frases deberías de hacerlas para ti, en primera persona. Por ejemplo, yo hago ejercicio, I do exercise every day. O yo hago yoga, I do yoga. O I practice yoga. Vamos a hacer frases con el verbo hacer. En pasado es did. En participio es done. Y en gerundio es doing. ¿Ok? Esto es un verbo irregular porque cambia. Pero, aunque cambie, puedes hacer las frases. Y si no, te voy a poner otro verbo más fácil. Vamos a poner lavar. Podemos lavar el carro o lavar los trastes. ¿Ok? Para lavar decimos wash. En pasado es washed. En participio es washed, lavado. Y en gerund es washing. Me encantaría ver una matriz como la que te puse con estos verbos. Acuérdate, para hacer tu matriz, ¿cómo le vas a hacer?